Prepárate para el infierno congelado de Stalingrado. Descubre cómo el asedio más brutal de la Segunda Guerra Mundial traicionó al Reich. ¿Sobrevivirá la Wehrmacht al invierno y a la furia soviética? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, el invierno de 1942. El viento siberiano azota Stalingrado, un torbellino de hielo que se cuela en los huesos. Tú estás ahí, en medio del caos, escuchando el rugido incesante de los cañones, el crujir de la madera que se derrumba, los gritos desgarradores de los hombres. El aire mismo huele a pólvora, a muerte, a desesperación. Esta es Stalingrado, un infierno congelado donde la supervivencia se mide en segundos. La batalla por Stalingrado no fue solo una lucha por un territorio estratégico, fue una lucha por la supervivencia misma. Miles de soldados, tanto del Eje como del Ejército Rojo, se enfrentaron en una batalla cuerpo a cuerpo, una carnicería sin cuartel donde la clemencia era un lujo desconocido. Tú ves a hombres luchando no solo contra el enemigo, sino también contra el hambre, el frío y la desesperación que se filtraba en cada grieta de la ciudad. La ciudad, antaño un centro vibrante, se había convertido en un amasijo de escombros y ruinas. Cada edificio era un fortín, cada calle un campo de batalla. El Volga, el gran río que atraviesa la ciudad, se convirtió en un cementerio flotante. Tú eres testigo de un escenario de destrucción apocalíptica, donde la vida humana se ha reducido a su mínima expresión. La lucha por Stalingrado se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra, un recordatorio del costo humano del conflicto. Recuerda el 22 de junio de 1941. Tú estás ahí, viendo el amanecer sobre la inmensa estepa rusa. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, acaba de comenzar. Millones de soldados alemanes, confiados en una victoria rápida, avanzan hacia el este. Creían que la campaña sería corta, una simple repetición de la conquista de Francia. ¿Te imaginas esa ilusión, esa confianza ciega en la superioridad del ejército alemán antes del golpe helado de la realidad? Pero la realidad pronto golpea con fuerza. El territorio soviético es inmenso y la resistencia inesperadamente férrea. La logística, pensada para una guerra rápida, se convierte en una pesadilla. Las líneas de suministro se alargan, volviéndose vulnerables a los ataques de la guerrilla y al inclemente invierno ruso. Tú eres testigo de cómo la superioridad numérica inicial de la Wehrmacht se va desvaneciendo ante la inmensidad del territorio y la resistencia soviética. El avance inicial, fulgurante, se convierte en una lucha sangrienta y agotadora. Los planes de Blitzkrieg se desmoronan ante la tenacidad del Ejército Rojo. Las ciudades caen, pero la resistencia persiste, convirtiendo cada metro de tierra en un campo de batalla. Tú ves cómo la confianza inicial se transforma en desesperación, la superioridad tecnológica en una ventaja cada vez más frágil ante el inmenso poder de la resistencia soviética y la crueldad del invierno. Pero la Blitzkrieg, esa estrategia de guerra relámpago que te había parecido imparable, se encontró con un obstáculo inesperado, el Volga. Imagina el río, ancho y poderoso, una barrera natural que los soviéticos defendían con uñas y dientes. Stalingrado, a orillas del Volga, se convirtió en el objetivo principal. Para Hitler, era más que una ciudad, era un símbolo, un punto estratégico clave para el control del sur de Rusia. Te darás cuenta que la conquista de Stalingrado no sería un paseo militar. La batalla por el Volga comenzó con feroces bombardeos aéreos. Tú eres testigo de cómo la ciudad se convierte en un infierno de fuego y escombros. Los edificios se derrumban, los civiles huyen desesperados, y el aire mismo se llena de humo, fuego y el olor a muerte. Los soviéticos, en inferioridad numérica, se aferran a cada calle, a cada edificio, dispuestos a luchar hasta la muerte por defender su ciudad. El combate cuerpo a cuerpo se volvió brutal. En las ruinas de la ciudad, tú ves a ambos bandos luchar con una fiereza inaudita. Cada calle,
cada casa, cada sótano se convierte en un campo de batalla sangriento. La lucha por el control del Volga era una lucha por la supervivencia misma. La ciudad se transforma en un laberinto mortal de escombros y muerte, donde la esperanza parece desvanecerse con cada hora que pasa. Pero el Volga no era la única barrera. Stalingrado misma se convirtió en un infierno de fuego. Tú mismo podrías sentir el calor abrasador de las bombas incendiarias, observando cómo las llamas devoraban edificios enteros, convirtiendo hogares en cenizas. El aire se llenaba de humo, un manto negro que oscurecía el cielo, mientras el rugido ensordecedor de las explosiones se mezclaba con los gritos desesperados de la gente. La ciudad se transformaba en un laberinto de ruinas humeantes. Entre los escombros, la resistencia se aferraba con uñas y dientes. Soldados soviéticos, exhaustos pero implacables, luchaban en cada calle, en cada casa reducida a escombros. Su determinación era asombrosa, una voluntad de hierro frente a la destrucción implacable. A pesar del terror, del hambre y la muerte que les acechaba en cada esquina, la resistencia soviética nunca se rindió. En sótanos y refugios subterráneos, los civiles se refugiaban, compartiendo lo poco que tenían, apoyando a sus soldados. La solidaridad se convertía en un arma tan poderosa como cualquier fusil o tanque. Imagina, tú, el hedor a muerte y a carne quemada que impregnaba cada rincón. Soldados alemanes, exhaustos y congelados, se aferraban a la vida en medio de las ruinas. Sus rostros, cubiertos de hollín y con la mirada perdida, reflejaban el horror de una batalla sin fin. Mirabas a los civiles, mujeres y niños, escondidos en los sótanos, temblando de frío y de miedo, con la esperanza de sobrevivir a la pesadilla que los había envuelto. Sus ojos, llenos de desesperación, te contaban una historia de sufrimiento inimaginable. El hambre era un enemigo tan implacable como los bombardeos. Tú veías a los soldados, débiles y famélicos, peleando por cada bocado de comida, robando incluso a sus propios camaradas. Los civiles, aún peor, se enfrentaban a la inanición, con los ojos hundidos y las mejillas descarnadas. La escasez de alimentos y medicinas convertía cada día en una lucha por la supervivencia, una batalla silenciosa contra la muerte lenta y agonizante. La guerra había deshumanizado a todos, incluso a aquellos que luchaban por la misma causa. La brutalidad de la guerra no distinguía entre soldados y civiles. Tú presenciaste la violencia indiscriminada, los actos de crueldad que se cometían a diario. La violencia, en todas sus formas, se había convertido en algo cotidiano. La línea que separaba a los combatientes de los inocentes se había difuminado por completo. El frío, el hambre y el miedo constante eran armas tan letales como las balas y los proyectiles. La resistencia humana, sin embargo, también era asombrosa, una tenacidad que solo se entiende en el contexto de este infierno. Pero la peor batalla aún estaba por librarse, el invierno ruso. Tú, congelado hasta los huesos, veías cómo tus dedos se entumecían. El frío penetrante se colaba en tus huesos, un enemigo invisible pero mortal. El viento helado silbaba entre las ruinas, llevando consigo la promesa de la hipotermia y la muerte lenta. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento, un tormento. El hielo se convertía en tu peor enemigo. Tus armas se congelaban, inútiles contra el avance implacable del frío. El agua de tus cantimploras se helaba, dejándote sediento y débil. Dormir significaba arriesgarse a no despertar, a convertirse en una estatua de hielo en la inmensidad de la estepa rusa. El invierno se cernía sobre ti, una amenaza constante, silenciosa y letal. La nieve caía sin cesar, cubriendo todo con un manto blanco y silencioso. Pero bajo esa capa de aparente paz, se escondía la muerte. La congelación era una amenaza constante, acechando en cada rincón, en cada grieta del suelo helado. Las heridas, incluso las menores, se infectaban con facilidad, convirtiéndose en focos de dolor y sufrimiento insoportable.
La supervivencia se convertía en una lucha diaria contra el frío, contra la inanición y contra la propia desesperación. El hambre te carcomía. Un pedazo de pan duro, casi piedra, era un tesoro. ¿Recuerdas el sabor metálico de la sopa aguada, apenas suficiente para calmar el vacío en tu estómago? Cada vez más débil, sentías la fatiga apoderarse de ti, cada movimiento un esfuerzo titánico. La imagen de tus camaradas, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos, se grababa en tu memoria, un constante recordatorio de la desesperación que os rodeaba. La enfermedad era tu nuevo enemigo invisible, igual de letal que las balas rusas. La disentería, el tifus, la congelación. Veías cómo tus compañeros caían, uno tras otro, víctimas de las infecciones y la falta de atención médica. Las heridas, por pequeñas que fueran, se infectaban rápidamente, convirtiéndose en puertas de entrada a la muerte. El hedor a enfermedad impregnaba el aire helado, una constante recordatorio de la fragilidad de la vida. La falta de medicinas era una sentencia de muerte. Un simple raspón podía convertirse en una herida mortal. La escasez de alimentos debilitaba tu sistema inmunológico, haciéndote vulnerable a cualquier enfermedad. Observabas cómo la muerte se acercaba, lenta e implacable, robando la vida a tus camaradas, mientras tú esperabas tu turno, con la mirada fija en el horizonte congelado. Recuerda esos carteles, ¿verdad? Soldados imponentes, rostros serenos, promesas de victoria. Te decían que la guerra era justa, que luchabas por tu patria, por un futuro brillante. Pero la realidad en Stalingrado era bien distinta, un infierno helado, donde la muerte te acechaba a cada paso. La propaganda te vendía un sueño, una mentira cuidadosamente elaborada para mantenerte luchando, incluso cuando el frío te congelaba los huesos y el hambre te devoraba. Te hablaban de la superioridad aria, de una raza destinada a dominar. Pero en las ruinas de Stalingrado, solo veías la muerte, la igualitaria y fría muerte que no discriminaba entre razas ni ideologías. Los cadáveres congelados de tus compañeros, sin importar su origen, eran el testimonio más cruel de esa falsedad. La propaganda te mentía, te manipulaba, te convertía en una pieza más de una maquinaria de guerra despiadada. Te prometieron una victoria rápida, una guerra corta y gloriosa. Pero la realidad era un asedio interminable, un combate cuerpo a cuerpo contra el frío, el hambre y el enemigo. La propaganda te engañó, te hizo creer en una mentira que te costó, y te está costando, todo. Ahora, en medio de este infierno blanco, solo te queda la amarga verdad. La propaganda nazi era una farsa, un velo que ocultaba la brutal realidad de la guerra. Pero la propaganda no te contaba la verdad de Stalingrado. Recuerda la promesa de una victoria fácil, rápida. Pues bien, en la fábrica de tractores, esa promesa se convirtió en cenizas y acero retorcido. Imagina el frío penetrante, el viento cortante que te azotaba la cara mientras luchabas por cada metro cuadrado, rodeado de escombros y la muerte. Tú, un soldado del Reich, enfrentado a un enemigo tenaz, dispuesto a morir por su tierra. La fábrica de tractores no era solo una fábrica, era un símbolo, un bastión de resistencia. Cada habitación, cada pasillo, se convirtió en un campo de batalla. Tú, quizás, te encontrabas defendiendo una posición crucial, con el sonido ensordecedor de los disparos resonando a tu alrededor, el olor a pólvora y muerte llenando tus pulmones. El frío calaba hasta los huesos, convirtiendo cada movimiento en un suplicio. Los soviéticos luchaban con una ferocidad desesperada, dispuestos a defender su tierra hasta la muerte. Recuerda la imagen de esos soldados, con sus rostros endurecidos por la guerra, sus ojos llenos de odio y determinación. Tú, en medio de ese infierno, luchabas por sobrevivir, por cumplir con tu deber, aunque la victoria pareciera un sueño imposible. La fábrica se convirtió en un monumento a la resistencia, a la tenacidad y a la crudeza de la guerra. Pero la lucha no terminó en la fábrica.
Te espera Mamay Kurgan, una colina que domina Stalingrado. Para los soviéticos, era un símbolo sagrado, un punto de inflexión que definía el destino de la ciudad y por ende, una batalla clave para el devenir de la guerra. Imagina la escena, un amasijo de concreto destrozado, un escenario de muerte y desesperación, donde cada centímetro de tierra estaba teñido de sangre. Los alemanes, tras meses de avances, ansiaban tomar esta colina, un símbolo de la resistencia soviética. Para ellos, conquistar Mamay Kurgan significaba un golpe psicológico devastador, la posibilidad de romper el espíritu de los defensores. Pero tú ya sabes que la resistencia soviética era inquebrantable y que la colina se convirtió en un verdadero infierno de acero. La batalla fue brutal, cuerpo a cuerpo, con cada metro ganado a base de sangre y sacrificios. Los soviéticos, defendiendo su símbolo sagrado, resistieron con una ferocidad inigualable. La colina se convirtió en un cementerio, un monumento a la resistencia humana, pero también a la barbarie de la guerra. Recuerda, cada disparo, cada explosión, cada muerte, fue una pieza crucial en este punto de inflexión. Recuerda la Operación Tormenta de Invierno, ¿verdad? Hitler confiaba en que una ofensiva final rompería el cerco soviético y salvaría al Sexto Ejército. Pero la realidad fue muy diferente. El terreno estaba congelado, convirtiendo los caminos en trampas mortales para los tanques alemanes. El avance se hizo lento, doloroso, y la superioridad aérea soviética diezmaba las columnas de ataque. La logística era un desastre. El suministro de municiones, combustible y víveres era insuficiente. Los soviéticos, por su parte, habían aprendido de sus errores y contaban con una defensa mucho más eficaz, aprovechando al máximo su conocimiento del terreno y la superioridad numérica en algunos sectores. La operación, tan ambiciosa, se estaba convirtiendo en un baño de sangre innecesario. El frío extremo, añadido a la falta de provisiones, diezmaba a los soldados alemanes, debilitados por el hambre y la congelación. La operación, que debía ser rápida y decisiva, se convirtió en una sangrienta y lenta agonía. El fracaso era cada vez más evidente, sellando el destino de Paulus y su ejército atrapado en Stalingrado. La esperanza de un rápido rescate se desvanecía con cada día que pasaba. Recuerda el frío implacable, ¿verdad? El hambre, la desesperación. El Sexto Ejército, otrora la fuerza de élite del Reich, se desmoronaba. Rodeados, sin suministros, sin esperanza, la rendición se convirtió en la única opción, una decisión terrible para muchos que preferían la muerte a la captura. La disciplina militar, tan férreamente impuesta, comenzó a flaquear ante el inclemente invierno y la abrumadora superioridad soviética. El 31 de enero de 1943, Paulus, el comandante del Sexto Ejército, se rindió. Una rendición que significó la pérdida de cientos de miles de soldados, el colapso de un plan ambicioso y el inicio del fin para la ofensiva alemana en el frente oriental. Imagina la escena, el silencio sepulcral tras la detonación de la última granada, el silencio de los hombres derrotados, el silencio de la derrota definitiva. La rendición no fue un acto unificado. Muchos soldados lucharon hasta el último aliento, rechazando la rendición. Otros, agotados y hambrientos, sucumbieron a la desesperación. La rendición marcó el final de una batalla brutal, una batalla que definió el curso de la Segunda Guerra Mundial y que dejó una cicatriz imborrable en la historia del Reich. ¿Tú puedes imaginar la magnitud de esa derrota? La caída de Stalingrado marcó un punto de inflexión brutal. Tú mismo pudiste ver cómo el sueño de Hitler de conquistar la Unión Soviética se desvanecía en el gélido aliento del Volga. De repente, el imparable avance del Reich se detuvo, convirtiéndose en una sangrienta retirada. La propaganda nazi, que tanto te había prometido la victoria, se quedó muda, incapaz de ocultar la magnitud del desastre. La pérdida de hombres y materiales fue catastrófica.
No solo se perdió el sexto ejército, sino también el prestigio y la confianza en el liderazgo nazi. Recuerda, para ti, el esfuerzo bélico alemán se había basado en una serie de victorias fulminantes. Stalingrado rompió esa cadena, sembrando la semilla de la duda entre los aliados del Reich. La derrota en Stalingrado dio alas a los aliados, inyectándoles una nueva esperanza y renovando su determinación para luchar. Recuerda, la moral de las tropas aliadas se elevó considerablemente, mientras que la del eje se desplomó. El giro de la guerra se hizo palpable, iniciando el lento pero inexorable declive del Tercer Reich. La derrota en Stalingrado fue más que una simple batalla perdida, fue una fractura en el mito de la invencibilidad nazi. Tuviste como el invierno siberiano, aliado silencioso del Ejército Rojo, trituró la maquinaria de guerra alemana. Fue la humillación de un ejército considerado imparable, una herida profunda en el orgullo del Reich. La pérdida de cientos de miles de soldados, la inmensa cantidad de material bélico destruido, todo eso representó un golpe devastador para la economía y la moral alemana. Para ti, debe quedar claro que Stalingrado no fue solo una batalla, sino el preludio del fin, el inicio del largo declive del Tercer Reich. La propaganda nazi, tan eficaz hasta entonces, quedó en silencio ante la magnitud de la derrota. El mito de la superioridad aria, cuidadosamente construido durante años, se derrumbó bajo el peso del hielo y la sangre en el Volga. Tú puedes apreciar ahora el impacto psicológico que la derrota tuvo en el pueblo alemán, una traición a la promesa de conquista y dominio mundial. La confianza en el liderazgo nazi se resintió profundamente, plantando la semilla de la duda que eventualmente contribuiría a su caída. Espero que te haya gustado este viaje a Stalingrado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció el final de la batalla? Déjalo en los comentarios.